Ok. Controllate sulla pagina Facebook, eh? Io qua spengo il microfono, disattivo Ok, il microfono da qui. ok. Ahora puedo hablar. Sí, sí. Sí, Escucha bien. Buenas tardes, buenos días a todos. Me llamo Christopher Gigot Bitululu, soy doctorando en Derecho Público en la Universidad La Sapienza, a Roma, en Italia. Esta noche vamos a hacer un análisis completo, como podemos, del reciente conflicto armado en Cáucaso llamado Guerra de Alto Karabaj o Guerra en Nagorno-Karabaj. Doy la palabra al profesor Ignacio. hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Todo bien. Bueno, gracias, doctor Christopher Bitululu. Buenas tardes, Diego. En primer lugar, bueno, espero que sea un encuentro del cual podamos aprender bastante con respecto a un conflicto que tiene una historia bastante particular. Es un conflicto que había tenido una historia precedente al inicio, a finales de los años 80, con el desmembramiento de la Unión Soviética, hasta el año 94, y tiene fin con los negociados de Madrid. Pero este conflicto se reactiva en septiembre del 2020 y es el primer encuentro armado directo entre dos estados en el mundo contemporáneo de nuestros días. Hace mucho tiempo que no existía un conflicto declarado abiertamente entre dos estados. ¿Qué es lo que les puedo decir? Si hay que hablar desde un aspecto de lo que respecta al derecho internacional, en ese aspecto yo dejo la palabra a Diego Holguín, quien nos puede dar mayor claridad con respecto a lo que significa este conflicto. Y antes de continuar y que podamos seguir con esto, es importante destacar de que no solo fueron dos estados entre sí, fueron también las injerencias de otros países como Rusia de una manera, Israel, Turquía y, cómo no decirlo, en cierta parte Estados Unidos y las potencias de Europa Central. Bien, Diego, quiero pasar la palabra a ti, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, doctor Bitululu. En ámbitos de lo que puede contar para el derecho internacional, es muy importante destacar que, como bien mencionaste tú, hacia finales de los años 80, con el desmembramiento de la Unión Soviética, vemos que se dan estos conflictos armados y una carrera armamentista increíble en torno a tomar la zona de control del Nagorno-Karabaj, que posteriormente iba a ser la República de Artsaj, y finalmente, ya en ámbitos de tratados internacionales, vemos que con la paz que se firmó en Madrid, se iba a dar paso a una autodeterminación para lo que es la República de Artsaj, lo que puede ser entendido como un gran avance en el torno a las relaciones de los dos países que están en el corazón del Cáucaso, para desentenderse y darle una autonomía a esta zona central, que sería una zona limítrofe mucho más hacia el corazón geográfico de Azerbaiyán, en torno a avanzar en elecciones abiertas y, como bien señalé, la autodeterminación de la república mencionada. No obstante, hay que destacar el aspecto de que la zona del Cáucaso particularmente es una zona que, incluso no solamente con la República de Artsaj, sino que también podríamos destacar un poco más al norte un conflicto que a día de hoy sigue siendo latente, que es la República de Otesia. Son territorios que son considerados autodeterminados por muchas veces sus propios habitantes o por minorías étnicas que están fuera de ellos. Recordemos que la República de Artsaj tiene un 94% de población armenia, y no necesariamente puede implicar que en base a la realidad se vaya a avanzar en esto. Ninguno de los dos gobiernos, tanto Armenia como Azerbaiyán, han tenido voluntades para poder efectuar la autodeterminación de estos dos pueblos
precisamente tal como se firmó en Madrid. Doctor Bitululú, con esto surge una pregunta que tiene que ver con el espectro del derecho. ¿Qué significa que una población como es la República de Artsakh sea autorreconocida y no tenga apoyo a nivel internacional? Es decir, ¿cómo esto incide en la vida de los habitantes? Puesto que es bastante complejo, puesto que el derecho internacional reconoce que el Nagorno-Karabaj pertenece a Azerbaiyán por un conflicto histórico que está asociado a Stalin, ¿no? Pero la mayoría étnica, la población de facto que habita ahí, como bien dijo Diego, son 94% armenios. Y esto es muy importante, puesto que son poblaciones del Cáucaso que tienen cultura en común, pero al mismo tiempo una cultura completamente equidistante una de la otra. Los georgianos tienen el propio alfabeto, el propio idioma, así también los armenios y así también los azerbaiyanos. Entonces, ¿qué significa? Si usted nos lo puede explicar desde el aspecto del derecho también internacional, la autodeterminación, pero que esta no es reconocida a nivel internacional. Sí, 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 como lo estás diciendo, la autodeterminación del pueblo es un elemento fundamental internacional, porque es gracias a ese hecho que muchísimos países del mundo llegaron, muchos países del mundo, como por ejemplo, cuando se habla del conflicto que tiene el Congo Democrática, el Congo República Democrática y el Ruanda, en una parte de ese país hay una población ruandesa que dicen que busca una autodeterminación porque son mayoría, es una gran mayoría. El pueblo en ese lugar, en Congo-Kinshasa, tiene más del 90% de ese territorio de Congo-Kinshasa. Tiene una población en mayoría ruandesa. Esa población dicen que son congoleños. Y los congoleños no aceptan ese hecho. Dicen que ese pueblo es un pueblo ruandés. Debes ir de Congo entonces deben ir del Congo y entonces vas en Ruanda. Pero en ese momento hay una problemática a nivel internacional porque el Ruanda está apoyando a esta minoría que es una minoría en Congo y está buscando que ese pueblo que es lo como podemos decir así puedas obtener su independencia. Pero la problemática mayor a veces sobre estas cosas es la ausencia la ausencia ¿cómo decirlo? El reconocimiento. Del peso del país a nivel que hace que las problemáticas nos obtengan resultados efectivos y creo que es la misma cosa que está pasando en Armenia, entre Armenia y Azerbaiyán, porque Azerbaiyán tiene la Rusia y de otros países, entonces es muy difícil que esa población que esa población de Armenia
que son en territorio de Azerbaiyán, que obtengan la independencia del territorio, porque no han un apoyo mayor a nivel internacional, lo que puedo decir. Pues es muy interesante porque yo estaba leyendo y conforme las estadísticas desfavorecen completamente a Armenia desde el punto de vista de que, bueno, desde el punto de vista demográfico, Armenia son solo 3 millones de habitantes, Azerbaiyán son 10 millones, pero hay que recordar que dentro de Armenia existe una diáspora muy grande, que son aproximadamente 10 millones de armenios que viven fuera del territorio de Armenia. Y eso es muy interesante porque habla fundamentalmente de esta diáspora que se genera con el desmembramiento del imperio turco otomano cuando ya se encontraba en crisis. Hay un aspecto bastante interesante que tiene que ver con lo que se realiza y tiene reconocido a nivel de derecho internacional, que es el genocidio armenio, que Turquía rechaza, pero el resto de países fundamentalmente occidentales lo reconoce ampliamente. Y eso tiene que ver con un poco el derecho y la protección a las minorías, pero en este aspecto es curioso porque Azerbaiyán ha jugado muy bien sus cartas, ha tenido un equilibrio constante en los últimos 10 años y ha incrementado profundamente su PIB debido digamos, a que se encontró un depósito enorme de gas y de petróleo, lo que ha incrementado fundamentalmente ha incrementado la economía del país caucásico en una manera única y eso le permitió inmediatamente fortalecerse, porque existe un revanchismo militar histórico. Ellos, los azerbaiyanos, perdieron en la guerra que inicia en 1988. Armenia toma ese territorio del Nagorno-Karabaj por la fuerza y los azerbaiyanos evidentemente esperaron años hasta que pudieron rehacerse con un nuevo contingente militar preparados, porque tenían armamento de última tecnología, que era, digamos, que venía de Israel, de Turquía, de quien tenían apoyo logístico, para iniciar una guerra ofensiva que inicia el 27 de septiembre del 2020. Pero hay un aspecto, el tema de la Armenia venía con relaciones internacionales bastante frágiles. El primer ministro Nikol Pashinyan, tomó sus distancias de Rusia, de Putin, siendo que históricamente han tenido una relación de mucha colaboración. De hecho, en 1915 son partisanos armenios que se ofrecen voluntariamente a integrar las filas del ejército imperial ruso para poder luchar en contra de los turcos otomanos, y eso les costaría carísimo. La consecuencia de eso sería el genocidio. Pero además de eso, Armenia no siguió fortaleciendo sus relaciones en Occidente, y la única relación fuerte que tenía a nivel occidental eran dos. Era Francia, por una enorme comunidad de armenios que existe, porque el lobby armenio es muy fuerte, sea en Francia y sea también en los Estados Unidos de Norteamérica, y a su vez en la Santa Sede, es decir, en el Vaticano, puesto que en el 2015 se realizó una ceremonia a la cual yo asistí, que fue para conmemorar los 100 años del genocidio armenio, donde se exterminaron aproximadamente 1.500.000 armenios de manera sistémica, y fue organizado por la logística, digamos, de los jóvenes turcos, digamos, de este gran movimiento que surge a inicio de 1900 en Turquía, con Enver Pasha, Cemal Pasha a la cabeza, y que están registrados en las memorias de un soldado que se llama Rafael Nogales, que escribe un diario de guerra, y él confirma lo que vio en la ciudad de Van, en el centro de la Anatolia. Pero ese tema de fortalecer y de fortalecer las relaciones internacionales traen ahora un peso geopolítico tremendo, y fue el hecho de haber tenido que perder este territorio. Y con respecto a la pérdida del territorio y la negociación de Rusia, le iba a preguntar a Diego, ¿cómo veías tú el papel y las injerencias de Rusia en este juego? Porque generaron un equilibrio con Azerbaiyán, porque son aliados comerciales muy interesantes, y con Armenia también, pero en menor medida, puesto que Nikol Pashinyan estableció distancias, no de la misma forma que ha negociado Ilham Aliyev,
en Azerbaiyán. Entonces, ¿cuál es tu visión, Diego, con respecto a la mediación rusa por parte de Vladimir Putin? Yo creo que más que una mediación propiamente tal dicho, lo que sí hay es efectivamente un apoyo logístico que existe por parte de Moscú hacia Yerevan, y es que no han involucrado efectivamente tropas en combate. Lo que de todos modos, y aprovecho a hacer un paréntesis en esto, es que si bien podemos entender que hay ciertas zonas que han sido ganadas o perdidas dentro del Nagorno-Karabaj, es muy importante saber distinguir que este es un conflicto que está en desarrollo, no es algo que esté mirándose el pasado. Y como todo conflicto en desarrollo, las informaciones tienden a ser un poco más flexibles y pueden tender a caer en ciertos juicios de valor o también en mentiras que son introducidas por los altos mandos. Este es el caso emblemático de Azerbaiyán, que señaló que en una sola jornada destruyeron 200 carros de combate que prácticamente hicieron pedazos a la caballería blindada armenia, lo que es bastante dudoso, pero es una de las más historias de que todos los altos mandos suelen inflar las cifras, en el fondo para elevar la moral y los otros trucos típicos que conocemos del arte de la guerra. Dicho eso, es muy importante señalar que el apoyo efectivo que tiene Rusia es que hace mucho tiempo tienen bases militares en Armenia, muy cerca de la frontera con Azerbaiyán. No han tenido conflictos directos en la guerra abierta que está en curso, lo que no se puede descartar. No obstante, también ambos bandos están fortalecidos con armamento tanto ruso como israelita o de otras nacionalidades, lo que en absoluto implica que hay un apoyo directo. Única y exclusivamente hay que entender que existe un mercado armamentista, y eso es por lo que vemos que tanto azeríes como armenios cuentan con MiG-21, cazabombarderos, MiG-26, que son aviones rusos. También cuentan con aviones Hermes 450, que es reconocimiento israelita. Ambos bandos también con drones de origen estadounidense, lo que nos hace separarnos completamente de que por tener tal o cual armamento vaya a haber que tengamos un ángel de la guardia que sea ruso, estadounidense o israelita. Eso por ningún caso sería muy aventurado poder aseverar un juicio de esa magnitud en un absoluto. Y en el aspecto militar, como había preguntado Ignacio, el avance de las tropas azeríes lo que aseguran es un avance en el norte y en el sur. Muy probablemente, esto ya puede ser una inferencia, independiente que hayan ganado poco territorio, se especula que puedan buscar mediante un movimiento de pinza, capturar en modo de un cerco lo que es la ciudad de Stepanakert, que es la capital de Armenia. Eso puede ser una aceleración muy posible, un movimiento de pinza, y es muy similar a lo que ocurrió, si lo ponemos en un espejo, poniendo el mapa en 1944 y 43, con la batalla del saliente de Kursk, en que precisamente era el mismo movimiento y muy comparable con lo que están haciendo las tropas azeríes, tratando de tomar la zona del Nagorno-Karabaj. Perdón, doctor, muy interesante el tema militar, porque él dice que la guerra funciona de una manera bastante rápida, porque ningún Estado quiere una guerra que sea de desgaste y larga, y esta ofensiva por parte del Estado de Azerbaiyán fue premeditada con meses de anticipación. Existieron participaciones también de mercenarios que venían de Siria, milicias que venían de Siria para hacer lo que se llama el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere realizar. Y hubo un aspecto muy interesante que fue la guerra aérea, de cómo el ejército azerbaiyaní consiguió doblegar la línea defensiva, la defensa antiaérea de los armenios, que tenían un sistema de radares de alto nivel, pero hasta 10 años atrás. No consiguieron vulnerar el sistema de drones de Azerbaiyán, que venían en gran parte de Israel y de Turquía, con tecnología de punta, puesto que en costo-beneficio hoy en día sale mucho más rentable luchar con drones que preparar con un piloto de una tripulación real, con la cual cuesta bastante dinero prepararles y mandarlos a combate. Pero hay un aspecto curioso del cual nadie ha hablado todavía, y el aspecto en el cual le quería preguntar al doctor Vitululú, ¿qué pasa con la gente?
visto que existieron desplazados, ¿no? Son los famosos refugiados de guerra, un tema en el cual se habla bastante con respecto a los derechos humanos, pero ¿qué es lo que sucede de facto con los aproximadamente 150.000 desplazados? Porque hay gente que tuvo que desplazarse desde Nagorno-Karabaj hacia el lado azerbaiyaní, ciudades como Ganya, o al mismo centro, el otro extremo, a Bakú, y gente que se tuvo que desplazar de Stepanakert, que es la capital del Nagorno-Karabaj, a reentrar nuevamente con sus orígenes a Yerevan, porque de eso nadie habla. Estamos hablando de que es una zona topográficamente muy difícil, de muy difícil acceso, montañas, ríos, de difícil acceso y qué sucede con la gente, puesto que la población era netamente, tiene una economía que es rural, netamente rural, por ende, ¿qué sucede con eso? Desde el espectro del derecho, nuevamente insisto, en el derecho internacional, ¿cuál es su visión, doctor Bitululú, con respecto a esto? Bueno, gracias, Ignacio. Para comprender los pormenores, cabe señalar que Nagorno-Karabaj se describe convencionalmente como un espacio orográfico, es decir, que presenta recursos. No tiene energía fósil, no tiene hidrocarburos, no tiene minerales ni riqueza particulares. Entonces, en esa zona, el problema es un problema de estrategia solamente. Y entonces, ese territorio en realidad es un territorio de Azerbaiyán. Porque antes la guerra de 1988, vivían también en ese territorio el pueblo de Azerbaiyán. Después la guerra, el pueblo de Azerbaiyán se va en Bakú, en el territorio de Azerbaiyán. Y luego, en ese territorio de Nagorno-Karabaj, vivían solo los armenios. Ahora, que esa zona es una zona tampón, es una zona, como se dice en francés, una zona tampón, entonces es una zona donde uno, cesa la guerra, y segundo, el pueblo de Armenia, la mayoría de ese pueblo van a vivir en Armenia. Y lo que estás buscando algunos países como la Francia, como por ejemplo en ese momento el Senado francés, ha reconocido como el Karabaj como un territorio autónomo y no como una parte de Azerbaiyán. Pero lo que está pasando es que esa parte el Nagorno-Karabaj, hay una gran probabilidad que esa parte sea poblada por el pueblo azerbaiyano, que puede haber un impacto duradero. Es decir, que hay una gran probabilidad que ese territorio sea por siempre un territorio azerbaiyano. Porque ahora el Azerbaiyán, la política sería de poblar toda esa parte de Nagorno-Karabaj, de esa manera que el pueblo armenio no tiene ninguna idea de regresar en esa parte. Entonces, vamos en los días que vengan a un territorio que sería un territorio totalmente azerbaiyano. Entonces, por los pueblos que ya tienes dos culturas totalmente diversas, también por cuestión de religión, porque los armenios son cristianos y los azerbaiyanos son musulmanes. Entonces, no creo que los cristianos y los armenios en ese momento, ese pueblo tienes la voluntad de regresar en Nagorno-Karabaj. Creo que el gobierno de Armenia buscaría de
dar, de dar viviendas a este pueblo, a su pueblo, en realidad, lo que puedo decir. Bueno, ¿cree factible que el juego de Francia sea un juego para contrastar el peso de Turquía, puesto que ahora, hace 2 semanas, tuvieron escaramuzas políticas entre Recep Tayyip Erdogan y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, donde empezaron a tener, digamos, una discusión conforme pasaron, digamos, el tema de Charlie Hebdo, en el cual un país responde al otro, pero en el fondo es un problema geopolítico y la respuesta de Francia no se hizo esperar. Por todo comienza con el asesinato del profesor a manos de, bueno, de un fundamentalista, que el profesor es decapitado por mostrar las caricaturas de Charlie Hebdo, y después de eso viene, digamos, la disputa política, la respuesta que nos hace esperar de Recep Tayyip Erdogan, y la respuesta nuevamente de Macron es estar siempre al lado de la libre expresión, el pluralismo, y estar nuevamente, digamos, a favor de la libertad de discurso, ¿no? ¿Crees que puede tener alguna incidencia en esto o no? Porque se hace esperar la respuesta del Senado francés para darle derecho a autodeterminación a la República de Artsaj. Pero hay un problema. Azerbaiyán está ofreciendo pasaportes inmediatamente a las personas que se quieran ir de la República de Artsaj a Azerbaiyán. Algunos armenios, ¿qué es lo que hicieron? Quemaron sus casas, dejaron todo y empezaron a irse nuevamente a Armenia, digamos, a tener el apoyo de Yerevan. Pero yo creo que existe también un juego geopolítico bastante importante. Francia está respondiendo a Turquía, ¿no? Y ambos países no pasan por los mejores momentos. Turquía está pagando hoy en día cuentas que son bastante intensas con la influencia militar. Recordemos que tiene influencia en Libia, tiene influencia en el Mediterráneo Oriental, tiene influencia en Siria, tiene influencia en Irak, y el contingente militar cuesta, la logística militar cuesta, y tenemos que ver que el Banco Central no está funcionando nada bien. De hecho están con una crisis. La lira turca cayó al mínimo histórico, está con respecto al euro 1 es a 9, y el presidente del Banco Central en Turquía fue destituido. Entonces, hay cosas que yo diría, el problema está al interno, el problema es económico y tenemos que buscar la estrategia de exteriorizarlo y buscar otra manera, ¿no? Digamos, de continuar, digamos, posponiendo nuestros reales problemas, ¿no? ¿Qué crees con respecto a eso? Bueno, eh, el interés geopolítico es, creo que es uno. No es solo uno, pero yo creo dar una cosa importante. La Turquía y Azerbaiyán forman parte del Consejo Turco, una relación entre los dos países a menudo descrita como, como dos estados, una nación, porque tienes la misma cultura, son todos musulmanes. Y en la asesoría militar, lo que es más importante en la asesoría militar es controlar las altitudes, es decir, la capacidad de vigilancia, de defensa, de ver más rápidamente el enemigo. Entonces, la región de Karabaj tiene una latitud, es muchos en altitud. Entonces, puede dar la oportunidad, por ejemplo, a la Turquía de haber acceso al mar de Caspio, al mar Negro, y de Irak. Siempre hablamos, en ese momento es importante notar una cosa, que el agua potable
es una, es por el futuro una de las razones que pueden crear conflictos. Entonces, gracias a la, la al hecho que el Haut-Karabaj, el Alto Karabaj, puede ser sobre la protección de Azerbaiyán, es decir, para la Turquía es más fácil para él de poder haber acceso al agua potable sin ninguna dificultad. Este es entonces uno de los problemas que hay en esa región. Pero el hecho que la Francia puede hacer todo lo que sea, no creo que es puede tener un impacto muy negativo, porque debemos recordar que esa parte fue antes una parte de la Unión Soviética. Entonces, hay una mayor, es sobre todo, si la Francia va oltre lo que debe hacer, creo que Vladimir Putin, entonces la Rusia, no va a permitir esto. Entonces, la Francia lo hace mucho porque hay en Francia muchísimos políticos franceses que tienen origen de Armenia. Entonces, son estos que están haciendo una influencia, están haciendo un lobby porque el gobierno tiene una posición por Armenia, pero creo que sería una cosa menor, no hay un gran impacto que puede contrastar la reality y lo que será para siempre. Yo creo que el Azerbaiyán no va a permitir que pierden por 2 veces ese territorio. Hay un interesante, hay un aspecto también que me llama la atención. Yo creo que la mediación de Rusia fue bastante interesante porque Putin llega a establecer presión, puesto que con los dos países tiene una relación significativa históricamente. Los tres países del Cáucaso han siempre sido fronterizos, han sido parte de la frontera con países, o sea, con dos grandes imperios. Una vez fue el Imperio Turco Otomano y en la parte norte tienen el Imperio Ruso, que después sería la República Socialista de la Unión Soviética. Pero hay hay un aspecto bastante interesante. Turquía se declara inmediatamente a favor de Azerbaiyán. No escatima, no ahorra palabras y se declara inmediatamente aliado a favor de la causa azerbaiyana. En segunda instancia, Rusia se mantiene neutral y es digamos, el país garante para que ellos puedan firmar la paz forzada, pero una paz forzada, una paz necesaria, que esto viene a las 00 horas del 10 de noviembre, es decir, hace casi 3 semanas atrás. Pero hay un tema que me llama la atención, que lo considero bastante interesante, que tiene que ver con el aspecto del ejército, el contingente militar ruso que es mandado a esa zona para garantizar el paso en el corredor de Lachin, ¿no? Porque recordemos que también está la zona autónoma de Nachivan, a la cual permite la unificación completa entre Azerbaiyán y Turquía, ¿no? Entonces se le exigió a Armenia que garantizasen ese aspecto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿crees tú de que Turquía pueda ser un mediador internacional con credibilidad para estar en esa zona? Más que Rusia. Rusia, según lo que puede ser mi punto de vista personal, se comportó de manera más prudente. Ahora, Turquía se declara desde el primer día a favor de la ofensiva azerbaiyana y ahora después intentó también poner las propias tropas para garantizar la paz durante los próximos 5 años. Entonces, ¿cuál es el juego que existe aquí de roles? ¿Cuál es tu opinión con respecto al juego de Rusia? ¿Son realmente equilibrados? ¿Son realmente las personas idóneas para garantizar la paz ahí? ¿Los turcos lo son también? Bueno, gracias, Ignacio. Lo que debemos tener como
como ya muy hecho, que el Kremlin, entonces Putin, Vladimir, la Rusia, utiliza el poder blando. Soft power, ¿no? Es decir, exacto. No están interviniendo, no es una intervención militar, pero la Rusia es una gran, una mayoría, el mayor vendedor de armas, de armas a Azerbaiyán. Y lo que está haciendo es uno de proteger y favorecer uno de sus mejores clientes. Entonces, los intereses de la Rusia son esencialmente intereses económicos. Si el Azerbaiyán en los años que vengan, por ejemplo, decide de no hacer comercios con Rusia, no comprar los armas rusos, creo que sería un impacto negativo, puede entonces hacer que la Rusia puede destabilizar nuevamente, permitir que los armenios regresan, porque los armenios tienen el apoyo del occidente, es decir, de la Unión Europea, de la Francia. Es un apoyo, la intervención es un apoyo jurídico, es un apoyo concreto, es un apoyo solamente de simpatía, de afinidad cultural, religiosa, política. Puede también ser un apoyo militar, porque la Francia es también una gran potencia, un país muy grande militarmente. Entonces, si la Francia entra en guerra por la parte, das apoyo a la Armenia, creo que sin intervención de la Rusia por el lado de Azerbaiyán, es una... la Armenia puede vencer muy fácilmente, como en los años 90. Entonces, creo que por la Rusia es sobre todo un apoyo estratégico, un apoyo económico, comercial, porque tiene su cliente. Y la Turquía es una cuestión sobre todo es una cuestión de geopolítica, como decía, con el agua potable, pero hay también otras razones que hace que en ese momento los turcos, los franceses son en conflictos. El conflicto es freda, se puede decir la cosa así. Entonces, la Francia llega en el territorio o en la zona que cerca de la Rusia, hay gran probabilidad que la zona más cerca de la Turquía hay muchas probabilidades que los turcos defienden esa zona porque no desea que los franceses vengan o que los occidentales, que la Unión Europea, de una manera global. Entonces, hay una cuestión, hay una... los turcos lo hacen sobre todo por razón de geopolítico. Hay un los rusos defender su cliente. Sí, te iba a decir de que hay un aspecto bastante curioso, es el aspecto de que nadie en Occidente habla de una masacre cometida por parte de las milicias armenias a los azerbaiyaníes, que esto fue en 1992, en febrero. Esto fue la masacre de Joyalí. Entonces, yo te puedo decir de que creo que falta un poco de visibilidad para ambas partes, porque a veces se utiliza el genocidio armenio como un arma de presión política cuando desfavorece una jugada
geoestratégica de Turquía se utiliza, se carga y se apunta con eso, pero el resto, digamos, de las masacres que han sucedido en aquella zona, que no son pocas, se ignoran. Entonces yo hablo de Joyalí, puesto que es algo que me llamó la atención cuando lo tuve que repasar, investigar en la universidad, que las milicias armenias entraron indiscriminadamente, arrasaron con la población local, con civiles, aproximadamente 700 civiles fueron, fueron atacados y fueron muertos por parte de estas milicias. Entonces, es una zona que trae consigo problemas geopolíticos bastante grandes desde hace tiempo. Recordemos que Bakú juega un rol muy importante con Europa Central, puesto que se está construyendo el conducto de gas, ¿no? El conducto donde se pretende pasar el gas que atraviesa desde el Cáucaso, el Anatolia, para pasar posteriormente por Bulgaria y el resto de Europa Central. Entonces es una zona bastante sensible, la cual nadie quiere tocar, y es normal de que ni siquiera la Santa Sede del Vaticano se haya manifestado con respecto a esta guerra. Es algo que llama mucho la atención. Solamente Francia fue el lobby político. Estados Unidos fue netamente el lobby político, pero no fue una reacción inmediata de apoyo directo, como sí lo hizo Turquía. No. A Azerbaiyán. Hubo bastante silencio y en América Latina se interpretó de una manera bastante particular. En América Latina también existe una parte de la diáspora armenia, países como Colombia, principalmente en Argentina y en Brasil, que son países que albergan una comunidad armenia importante, no pudieron, digamos, justificar esto, solamente veían el conflicto como si fuera una lucha religiosa, que de religioso no tiene nada, puesto que Azerbaiyán desde los años 90 está promoviendo... En Colombia... Está promoviendo un Islam que es bastante moderado y es un país secularizado, como también lo es Turquía. Entonces, ellos son los azerbaiyaníes, son chiitas, y ahí hay otro país importante que hace un rol significativo, que es Irán. Irán tiene un rol bastante importante, puesto que al interno de Irán existe una comunidad azerbaiyana bastante interesante. Étnicamente son azerbaiyanos, a nivel de facto son iraníes. Entonces el papel de Irán fue bastante particular. Al inicio de la guerra se muestra a favor de Pashinyan, ¿no? El líder máximo, Khomeini, estaba directamente afiatando lazos con Nikol Pashinyan, pero después no se supo qué es lo que sucedía. Irán tenía tropas en la frontera, en el caso de que cualquier tipo de problema pudiese pasar a la frontera hacia el lado de ellos, pero al interno del país se generaron manifestaciones. Los azeríes de etnia azeríes se manifestaron para mediar, para que el gobierno iraní no entrase a favor de Armenia, puesto que todas las razones del derecho internacional favorecían a Azerbaiyán. Entonces eso es un aspecto bastante interesante. La objetividad en la política internacional es importante, muy importante. ¿Se puedo decir una cosa más? Por ejemplo, en Colombia hay una ciudad, o creo que es un departamento, no, es una ciudad importante que se llama Armenia. Como tú decías, que hay una inmigración importante en la América Latina, en Colombia también, sí, son de acuerdo con usted. Pero nota que Azerbaiyán tiene allá construidos gasoducto o oleoducto que permite el transporte del gas y del petróleo de Azerbaiyán a otros países como en Turquía. Entonces, para Turquía es importante defender toda esa infraestructura porque lo permite entonces de defender su autonomía energética. Entonces, a ver muy rápidamente en gran cantidades petróleo y gas. Entonces, tienes
Entonces, por razón geopolítico, muchas razones para, para defender a Azerbaiyán, porque defendiendo a Azerbaiyán está defendiendo su autonomía energética. Esa es una cosa para la Turquía. Para los rusos es también importante que la Armenia no sea mucho pro-europeo, porque puede representar también una cosa, una puede ser un elemento negativo por los rusos. Entonces, creo que los rusos buscarían también que los intereses armenios no sean totalmente negadas y que los armenios pueden también, no sé, en los años que vengan, no sé si puede haber una división de ese territorio, no sé. Creo que los rusos no porque no creo que los rusos van a permitir que esa parte sea totalmente perdida por los armenios. Es una revisión que lo estoy haciendo. Tengo la palabra. Quería pasar la palabra a Diego. Diego, ¿me escuchas bien, no? Sí, ahora sí te escucho bien, que tuve un problema con la conexión. Te quería preguntar, hay un aspecto interesante. Estábamos hablando un poco digamos, de la estrategia y la influencia de terceros países en esta zona y por qué es tan importante. Pero hay un aspecto interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde un punto de vista militar, estratégico, ¿por qué falla en el campo de batalla Armenia? ¿Por qué falla la República de Artsaj? ¿Por qué fallan las milicias que trae Armenia? ¿Por qué falla el contingente militar? ¿Es la estrategia? ¿Es el equipamiento? ¿Es la enorme superioridad azerbaiyana? ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Bueno, sobre causas únicas, partiendo por eso, yo creo que quedan completamente descartadas tanto los talones de Aquiles como las balas de plata para solucionar un conflicto. Eso queda descartado de plano. Hay que entrar a ahondar directamente en lo que serían los ámbitos que abarcan la mayor cantidad, tanto de la logística, el conocimiento y el manejo de los altos mandos, dónde se entrenaron, cuál es su experiencia. Y para el caso específico de esta guerra, hay un aspecto muy importante a señalar. Como bien dijiste, es una guerra abierta en tiempos modernos y es muy importante señalar sobre este tema de los talones de Aquiles o las balas de plata, porque mucha gente señala que va a ser una guerra corta, que se va a solucionar rápidamente porque hoy día uno aprieta un botón y sale un misil, y eso lamentablemente puede que parezca que las cosas se hicieron más fáciles, pero eso absolutamente no lo es algo no al lugar. Si es que nos dedicamos a estudiar el conflicto en profundidad, vemos que Armenia, por ejemplo, tiene un armamento que está bastante atrasado con respecto a Azerbaiyán, y esto se puede comprobar ya que sus carros de combate, la caballería blindada, cuentan con tanques T-55. Algo sucede con la conexión. Ahí sí. Ahora sí. Diego, te perdimos. Estábamos hablando de los tanques, de la guerra modo. Claro, en el fondo es muy importante y hay que tener cuidado cómo evoluciona el conflicto hacia adelante, porque precisamente cuando se juntan los diversos factores que dan las catástrofes, se da el caldo cultivo hoy un alto mando que no tiene la mejor de las experiencias, equipos atrasados, generalmente, si a eso lo sumamos con la falta de voluntades políticas o la carencia de un ente que pueda ser el peso y contrapeso en las relaciones diplomáticas de los países,
en términos de acuerdos de voluntad de paz, puede generar en las grandes catástrofes que ya hemos conocido a lo largo de la historia, que tienen todos estos antecedentes de mala voluntad, de mala voluntad política, de armamentos atrasados y tácticas que son obsoletas, terminan en las grandes catástrofes y en los conflictos más largos y sangrientos, que eso es lo que naturalmente se tiende a querer evitar a toda costa. Y volviendo al tema de por qué Armenia precisamente está haciendo menos que Azerbaiyán, yo creo que podría serlo en ciertos aspectos, pero tampoco hay algo que nos dé para nosotros aseverar que Azerbaiyán tiene un dominio total de la zona, ni que tampoco va a dar por ganada la guerra. Yo creo que incluso se puede deber a retiradas estratégicas de Armenia en lo que son las zonas que habíamos comentado en el norte y el sur de Stepanakert, para precisamente dentro del Alto Karabaj. No veo por ningún lado que Armenia pueda ser completamente doblegado, y en el caso de que sea así, va a tener a quién recurrir como apoyo, como backup, tiene bases rusas, etc. De hecho, ahí se habla de un aspecto que no hemos tocado, que es el ataque de los armenios hacia la población civil en Azerbaiyán. De hecho, hubieron misiles los cuales eran de largo alcance y atacaban objetivos específicamente a ciegas, pero creaban mucho daño y pánico en la población civil. ¿Cómo viste tú esto, Diego? ¿Supiste, estás al tanto de la cohetería armenia que atacaba objetivos que fueron Ganya, el aeropuerto de Ganya? Recordemos que es una de las ciudades más importantes de Azerbaiyán, que se encuentra en el extremo opuesto del mar Caspio, a solamente, digamos, un par de kilómetros de Yerevan. Sí, yo estoy al tanto y bueno, eso nos habla de que efectivamente en la zona carece un control de, por llamarlo de algún modo, en términos políticos, un ente superior que pueda ser el vigía de que incluso se hable de una guerra justa. Porque tiene que existir una regla del juego para jugar la guerra, si no se puede repetir lo que vimos en las guerras en Bosnia y Yugoslavia, con los francotiradores que apuntaban a seguir en las calles. Y en el fondo eso son solamente las herramientas que se ocupan para generar terror en el enemigo, bajar la moral, y son juegos que han existido siempre, pero de ahí depende de nosotros y de las voluntades políticas de las grandes potencias, que querámoslo o no, tienen que intervenir hasta cierto sentido para que puedan seguir existiendo guerras justas o guerras absolutamente dentro de la barbarie, naturalmente hablando dentro de lo que es la guerra misma, Hay para un evitar aspecto todos los abusos. que para preguntar también la misma pregunta, te la voy a hacer a ti, pero se la hago ahora al doctor Vitululú. La paz, la negociación por parte de Rusia, eh, ¿cómo, ¿cómo ve los próximos 5 años? ¿Se va a generar un equilibrio estable en el Cáucaso? ¿Se podría generar otro conflicto? Armenia está doblegada, está vencida, pero ¿cómo es la lectura geopolítica de la situación del Cáucaso? Gracias. Me voy a decirlo en pocas palabras. Estaba haciendo la preparación de mi intervento. Estaba leyendo un artículo del político francés que se llama Mathieu Petit-Homme en la revista de estudios Est-Ouest. El título de ese estudio se llama Etatización y nacionalización del territorio contestado de la República de Karabaj, vivir y evaluar sin reconocimiento internacional. Estoy haciendo una traducción en español. Ese señor dice que en esa parte, él dice que la relación entre Ereván y Bakú está sumida en una situación de conflicto congelado, estancamiento diplomático o incluso estancamiento político. Es decir, que el conflicto que nosotros hemos conocido en 2020, hay una probabilidad que ese conflicto no cese. No es una conclusión definitiva del problema.
nosotros no sabemos cuándo vas a nuevamente irán en conflictos armados estos dos países. Entonces, lo que nosotros podemos constatar, hay una voluntad internacional que es la guerra, pero lo que nosotros debemos ponernos como demanda es la comunidad internacional va a solucionar definitivamente ese conflicto. Yo no puedo responder en este momento, no conozco realmente lo que va a suceder en los años que al fin de este año o no sé, no puedo decir que ese conflicto va a ser solucionado por siempre. Es lo que nosotros esperamos, pero no creo que es mi parte, mi opinión. No puedo decir ahora lo que va a suceder. Bien, Diego, la misma pregunta va dirigida a ti. ¿Cuál es tu lectura de los próximos 5 años? Que hay que entender de que van a estar los militares rusos garantizando la paz y los accesos, ¿no? Para ambos países. ¿Cuál es tu lectura geopolítica para los próximos 5 años? ¿Va a existir una paz? ¿No va a existir una paz? ¿Se va a reactivar el conflicto? Yo creo que es altamente probable que el conflicto se reactive y ya las dimensiones de cómo lo haga ya va a depender de las circunstancias específicas. Esto partió por una escaramuza en junio y el conflicto abierto propiamente tal termina en septiembre del 2020, pero hacia adelante hay que entender que no se puede arreglar por un organismo internacional, ni mucho menos. En el fondo esto se reduce al más puro estilo de lo que es la naturaleza humana. Dos niños se pelean, se golpean y después se hacen amigos. Puede ser muy burdo, pero en estos casos puede incluso funcionar así, porque hay conflictos que si se alargan a lo largo del tiempo, ya vimos que fue infructífera la negociación en Madrid, vimos que no pasó nada con las negociaciones en Madrid, vimos que estos conflictos vienen siendo desde mucho antes de lo que creemos. Es además una división cultural entre un lado y otro de la frontera que es demasiado profunda. Vemos que Armenia es el primer país en adoptar la religión católica en el año 301, 311 me parece, de nuestra era, y Azerbaiyán es un país que siempre ha estado bajo la media luna, por lo tanto son países que tienen muchos puntos de definición y que estas diferencias culturales sumado a un conflicto latente, un conflicto que siempre va a estar como un volcán dormido, es el caldo cultivo preciso para que se reactive, incluso con un conflicto de larga escala, no sé si con influencia directa en una guerra abierta de más países, que pareciera que hoy, frente a cualquier conflicto, cualquier persona, a lo que estamos frente a la Tercera Guerra Mundial, pero hay que saber separar, pero sí pudiese ser un conflicto entre los dos países muy largo, sangriento, y que sea algo prolongado y lamentable que termine por tal vez no resolver el conflicto nuevamente. Ahora, interesante, hay un aspecto que me llama mucho la atención, que fue la postura que adoptó Georgia. Georgia se mantuvo neutral. Georgia es un país con el cual tiene excelentes relaciones, sea Armenia que Azerbaiyán. Se mantiene neutral y de la misma manera cuida sus espaldas de mantener y preservar buenas relaciones con Turquía. Podríamos decirlo que después del 2008, cuando mantiene la guerra con Rusia, es uno de los países que alcanza una cierta estabilidad, pero recibir y pagar las deudas, digamos, de la invasión rusa, ¿no? Puesto que tuvo que pagar un precio bastante caro con tener presentes tropas de contingente militar ruso. Por otra parte, habíamos explicado cuando, bueno, tú nos estabas el juego de Irán. El juego de Irán fue un juego bastante interesante. Al inicio se declara abiertamente a favor y en posición de ayudar a Nicole Pashinyan, pero después de esto se generan manifestaciones en el territorio iraní, donde la población que era de etnia azerbaiyana manifestó, diciendo que el gobierno central no tenía por qué realizar y establecer ningún tipo de injerencias en el conflicto en el Nagorno-Karabaj, puesto que el derecho internacional favorece a Azerbaiyán. Entonces, la posición de cada uno de estos países es bastante interesante, porque el profesor Vitululú decía de que la influencia occidental fue bastante pasiva,
Y en el fondo pareciese ser de que nadie quería intervenir mientras los principales proveedores de armas estuviesen teniendo posibilidades de ganar crédito y réditos en la zona, ¿no? Hay otro papel interesante. El premier israelí Benjamín Netanyahu se manifiesta con apoyo directo a Azerbaiyán. ¿Qué es lo que puede existir atrás de esto? Una lectura interesante es la venta de armas directa a Azerbaiyán de tecnología de punta, ¿no? Son algunos de los aspectos interesantes, pero hubo un aspecto bastante polémico en mitad del conflicto y fue la donación de dinero por parte de la modelo Kim Kardashian, ¿no? Que se declara a favor de la causa armenia y dona una cifra bastante significativa para ayudar, digamos, en lo que era el conflicto. El lobby armenio de una parte y la gerencia estratégica de reformar el ejército por parte de Azerbaiyán. ¿Tienen alguna pregunta o podemos iniciar a realizar el cierre de la sesión de hoy? Yo creo que hemos hablado de un poco de todos, y con las intervenciones de Diego y de usted, un poco de mi parte, como Bien. aún Bien. no hablo muy bien español, pero creo que hemos hablado de todo. Gracias. Bien, la próxima la podemos hacer en francés, doctor Vitululu, no se preocupe que nos preparamos. Bueno, muchas gracias, doctor Vitululu, gracias, Diego, gracias al Geopolítico, y el próximo domingo también tendremos otra live. El argumento lo vamos a dejar saber mañana lunes en la tarde, así que podemos cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias por la participación, gracias. Gracias a la